Hola, mi nombre es Luis David Sánchez Tinoco y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y este va a ser mi proyecto final de Ética, Profesión y Ciudadanía. Para continuar, les voy a dar una breve introducción de en lo que consiste el proyecto. Dentro de las especificaciones me marcaban que tenía que entrevistar a alguno de los directores de alguna empresa a la que a mí me gustaría aplicar en el momento en el que yo egrese de la carrera, pero en base a lo que yo tengo visto para mi futuro, me gustaría poner mi propia consultoría y laborar bajo mí mismo. Suponiendo un caso hipotético en el que yo trabajara para otra empresa, me gustaría trabajar para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, debido a que dicha institución es una de las más grandes y más reconocidas por fomentar tanto los valores éticos y morales dentro de sus estudiantes y sus trabajadores. A continuación, les presento una entrevista en donde participa el director e ingeniero industrial en sistemas, Hugo Soria. Gracias. Hoy estamos con el profesor e ingeniero industrial en sistemas, Hugo Soria. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Bueno, pues, si no le parece, pues sin tanto rodeo hay que empezar la entrevista. Claro, con todo gusto. O sea, sabemos que el Instituto Tecnológico de Monterrey pues, se esfuerza en mejorar lo que son los estándares de ética, tanto para los que laboran dentro de ellos como para sus estudiantes. Entonces, esta institución, ¿cómo maneja los imperativos y principios éticos que permiten alcanzar las metas? Bueno, por ahí en ese sentido, el Tecnológico de Monterrey tiene toda una estrategia de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, un punto fundamental para cualquier organización o institución educativa es que, a diferencia de cualquier empresa donde tú puedes estar trabajando con un producto, una computadora o cualquier producto palpable, aquí es un poquito más delicada la situación. ¿Por qué? Porque tú trabajas con alumnos. Entonces, un principio básico que nosotros como universidad tenemos es: nosotros somos en principio responsables de la formación que tengan nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra carta de presentación van a ser ustedes como alumnos. Una vez que ustedes estén trabajando, una vez que ustedes lleguen a un puesto de gerencia, una vez que ustedes lleguen a algún puesto, o sean líderes de una empresa o líderes de un grupo de personas, pues bueno, cómo actúen ustedes estando frente a ese tipo de puestos va a influir mucho en el tipo de educación que ustedes reciben. Entonces, de alguna manera nosotros somos formadores primordiales en ese tipo de aspecto y es algo que nos preocupa. Uno de los pilares es precisamente el sentido humano y es algo que queremos promover nosotros con el desarrollo de nuestros alumnos y obviamente a los profesores, porque son los transmisores de ese conocimiento. Se podría decir que la imagen que está formando el Tecnológico de Monterrey va a ejemplo a sus alumnos. Sí, exactamente. Ok, Sí. ¿y cuáles son estos principios que se están como forjando a los alumnos? Mira, por ahí tenemos varios principios, no los conozco todos, o bueno, no me vienen todos ahorita de memoria. Parte de ellos es la internacionalización, pero parte de los pilares fuertes en el caso de la ética tienen que ver mucho con lo que es la ética propiamente dicha en el actuar y todo lo que tiene que ver con el sentido humano. ¿Qué implica el sentido humano? Implica que ustedes mismos son factores o agentes de cambio dentro de cualquier empresa o cualquier ambiente donde ustedes se desarrollen. Significa que parte de lo que vamos a estar promulgando es que ustedes generen principios éticos como honestidad, como trabajo en equipo, como todo lo que tenga que ver con el respeto cultural de todas las personas o respeto de opiniones, todo lo que tiene que ver con integración, porque precisamente eso es lo que genera desarrollo dentro de cualquier entorno en el cual ustedes están desarrollando. Ok, perfecto. Entonces ya conocemos que el Tecnológico de Monterrey como tal está generando pues estudiantes que egresen de la institución con ciertas bases éticas y morales, por así decirlo. Sí. Dentro de la institución hay una diferencia entre reglamento y código ético. Realmente no, como tal no puedo decirte que no. ¿Por qué? Porque finalmente la parte que nosotros estamos manejando es todo lo que tiene que ver con el carácter ético se tiene que ver reflejado en toda la actividad de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes tener, por principio de cuentas, tú no puedes tener dos partes separadas en sí mismas. Entonces todo tiene que ser parte de un proceso. No puedes hablar de un reglamento y aparte de un código de ética, sí, porque realmente estás hablando de dos cosas distintas a la vez. Aquí realmente lo que está haciendo el tecnológico es, sí tiene un código de ética, sí nos regimos bajo principios éticos, pero precisamente todos esos principios éticos están reflejados en algo particularmente, que son los reglamentos y toda la reglamentación que nosotros tenemos como TEC de Monterrey. ¿Qué significa esto?
que cualquier regla o cualquier normativa que nosotros tengamos va a estar tomando en cuenta ese código de ética. Formalmente no existe como tal, o no he visto yo en mi experiencia un documento que diga código de ética, pero si tú lees el reglamento general de alumnos, en tu caso, como tú como alumno, tú te vas a dar cuenta que muchas de las reglas o muchos de los reglamentos y estatutos están precisamente diseñados en función de un código de ética que nos permite a nosotros mantener congruencia y mantener objetividad ante cualquier tipo de situación. Excelente. Bueno, hablando ya más en el campo laboral que maneja el sistema tecnológico de Monterrey para con sus empleados, la institución como tal busca que los empleados comulguen con esto, con los principios éticos que genera, o sea, que por así decirlo los ejerza. Eso es un poquito sobrada la pregunta, pues obviamente si sí estamos pretendiendo que un alumno realmente actúe de manera ética, el primer pilar o transmisor de esto tiene que ser el profesor o el empleado. Entonces, lógicamente, lo que vamos a estar buscando nosotros es precisamente esa parte, que la persona que esté elaborando con nosotros o que esté colaborando con el TEC de Monterrey, precisamente comparta con nosotros esos ideales en ese aspecto, ¿sí? Como todo en la vida ocurre, tú no te puedes poner en un caso donde tú esperes que una persona que llegue ya tenga ciertos valores o cierto nivel de formación con la institución. Entonces, también la institución lo que hace es revisar con las personas, y precisamente cualquier persona que se integra con nosotros entra a través de un proceso de capacitación, donde parte de ese proceso de capacitación involucra mucho todo lo que tiene que ver el sentido ético y el sentido ciudadano, ¿sí? En el día que tú decidas laborar, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, algo muy concreto que existe es, tú te vas a enfrentar a que existe una certificación en ética y otra certificación en ciudadanía. Entonces, así directamente la institución te ofrece ciertas capacitaciones en este sentido. Exactamente. Capacitaciones en ese sentido, entonces tú tienes que cumplir con esas capacitaciones si es que aspiras tú a tener precisamente ese atributo dentro del sistema. Ok. ¿En qué medida al momento de actuar éticamente la institución beneficia a los, por así decirlo, a sus consumidores, su clientela? ¿Me podría repetir, perdón, esa última parte? ¿En qué sentido pues el Tecnológico de Monterrey asegura que actuando éticamente beneficia lo que son sus consumidores y clientela? Bueno, precisamente, ¿en qué sentido los beneficiamos? Pues precisamente la parte que te digo es sobre todo mantener una congruencia y mantener una objetividad. Desde el momento en el que tú estás actuando conforme al reglamento y tú estás siguiendo una base que está plenamente consolidada con valores éticos y con valores ciudadanos, estás apoyando primeramente en la formación de los alumnos. Yo creo que esa es la parte fundamental de toda institución, que es el proceso formativo. La segunda parte en la cual los estás beneficiando es les estás dando a ellos un pilar o un sustento que es bastante sólido. Cualquier tipo de situación o cualquier tipo de decisión que se toma aquí en el tecnológico no se toma si no es basada en reglamento. Parte de lo que genera mucho ruido en cualquier situación es que tú te comportes de una manera ante una situación y se llegue a presentar una situación de carácter muy similar y bajo esa circunstancia tú actúes de una manera completamente distinta. Entonces es precisamente esa la cuestión por la que existen los reglamentos. Cuando tú te riges bajo un reglamento, ahí no hay de otra. Se da un tipo de situación, tú la encajonas o la fundamentas en función de un reglamento que tiene ya una base ética, y en función de eso es como tomas la decisión. ¿Qué significa esto? Que no vas a tener preferentismo, no va a ser David el que yo tengo aquí, no va a ser quizás otro alumno X, otro alumno Y, que por ahí es de los latosos, es de los que reprueban, y es alguien que dice seguramente este está haciendo trampa. Va muy de la mano, vaya, que tú vas a tener la capacidad de evaluar cualquier tipo de situación, siempre bajo el mismo esquema cuando te riges en función de un reglamento como tal. Ok, pues está más que perfecto. Creo que con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted, profesor, por todo su tiempo. Un gusto, David. Gracias. Bueno, para concluir este proyecto, podemos contrastar y correlacionar lo visto en el video con respecto a la información que nos brindó el ingeniero industrial Hugo Soria, con una serie de puntos que enseguida voy a establecer. Cada individuo tiene su propio código de ética con respecto a la sociedad que lo rodea, y generalmente en la actualidad no se actúa como se debería debido a una mala toma de decisiones. Hay muchas empresas e instituciones como tal que ofrecen capacitaciones a sus trabajadores para que puedan laborar objetivamente en situaciones en donde su ética o su código de ética pueda verse comprometida. Existe una diferencia rotunda entre lo que es el reglamento y el código de ética. Esto varía demasiado, ¿por qué?
porque el código de ética es un estándar general, tanto colectivo como personal, que está supuesta para un juicio interno. Esto quiere decir que nosotros sabemos cómo se debería de actuar, pero a pesar de eso, nosotros somos los que al final de cuentas tomamos las decisiones. Y un reglamento son normativas a las que los sujetos, digamos sociedad, trabajadores, personas en general, tienen que ser sometidas. El último punto y el más importante es el que se ha venido trabajando a lo largo de todo el semestre. Y es el hecho de saber sobreponer la ética de la profesión antes que el interés propio. En la actualidad, miles de empresas viven este dilema en su día a día debido a que siempre se busca el beneficio económico, tanto sus trabajadores como los directivos de las empresas. Y lo que buscan es satisfacer sus deseos, por así decirlo, consumistas, sin importar a quién perjudiquen con sus acciones en el proceso. Para vencer esto siempre se tiene que tener la afición por la profesión o el afán por realizar la acción y no por una ganancia externa a esta. Y lo que se tiene que hacer es laborar de la menor manera posible, hablando éticamente. De esta manera termino mi proyecto de ética y muchísimas gracias por su atención.